Ya se disputó la segunda jornada de los partidos de ida en la primera ronda de la Conca Champions 2024. Tuvimos participación de 3 equipos mexicanos, 2 canadienses y 1 costarricense, y hoy venimos a hablar de lo que sucedió en los 3 partidos del día. Bueno, y los conjuntos mexicanos que salieron bien parados de sus partidos del día de hoy, aunque casi se da otra sorpresa, aunque tal vez no exactamente, ya casi la comentamos. Evidentemente estamos hablando del caso de Tigres, pero como les decía, los otros que sí cumplieron: Toluca, que ganó de visita, al igual que lo hizo Chivas. Tigres terminó sacando el empate en territorio canadiense, y por eso hoy vamos a hablar de lo que sucedió en los 3 encuentros, en los 3 horarios distintos del día. Acaba de terminar el Vancouver Tigres y empezamos de una vez con lo que sucedió en el primer partido del día, cuando en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, en Costa Rica, el Club Sport Herediano cayó 1-2 frente al Toluca. Un partido en el que, francamente, bueno, para empezar, y hay que dejarlo claro, Toluca salió con un cuadro bastante alternativo. Me parece que fueron 5, 6, 7 cambios con respecto al último partido. Es Toluca que en cierta forma se descuidó, y me parece que las reacciones de sus aficionados fueron de tal vez un poco de miedo de que un buen partido de su rival podía complicarles la serie, pero al final les salió completamente redondo, porque terminan sacando la victoria aún así, y sobre todo con un Herediano que hizo méritos para perder el partido. Es decir, no le salió nada al conjunto tico, e incluso hizo cosas para merecer que no pudieran sacar el resultado, y aún así creo que terminan bastante vivos, entre comillas, al final de este partido. Primero, la expulsión que se dio de John Jairo Ruiz, el costarricense, en 8 o 10 minutos de partido, muy clara, y que por cierto aquí lo estuve comentando en mi Twitter, que el árbitro fue a revisarla y estuvo 2 o 3 minutos revisando la toma una y otra vez, cuando desde la primera ocasión se vio que era una roja muy clara, y esto es mucho lo que se le critica al VAR. No entiendo por qué no fue, e inmediatamente con la primera toma se veía que era roja, va y cambia su decisión. Pero bueno, ya este es asunto del arbitraje. Muy clara la roja, la merecía, y ahí se le complicó el partido a un Herediano que no estaba jugando tan mal, no le estaba pasando por encima a Toluca tampoco, pero que tal vez sí llevaba un poco más el control del juego, y se le complicó ya con estar con 10, y encima se sumó que unos 5 minutos después llegó el golazo de Federico Pereira, un remate de larga distancia muy complicado para el arquero Aaron Cruz, que terminó colándose, y de esa forma el Herediano en cuestión de menos de 10 minutos se vio con uno menos y con también debajo en el marcador. Entonces ya ahí se le puso completamente cuesta arriba y tenía que escalar una montaña enorme para poder remontar el partido. Además tampoco supo cómo reaccionar, incluso creo que desde el banquillo no llegaron rápido la forma de reaccionar, porque estuvieron unos 20 minutos por ahí en los que no quedaba claro quién tenía que cubrir. Incluso me parece que en el gol afectó el hecho de que John Jairo Ruiz era el que tenía que estar cubriendo más o menos en ese lado, y entonces eso hizo que se cayera por completo el castillo de naipes, digamos, que había armado el Herediano, y que muy rápido, con solo que se le cayera una pieza, se descuidó en todas las zonas. Y entonces cuando ya llegó la reacción del banquillo, ya era muy tarde, y Toluca estaba muy cómodo en la cancha, estaba llevando el control del juego y sin sufrir mucho, y pues sabiendo que tenía la ventaja, que tenía uno más, estuvo muy tranquilo durante el resto del primer tiempo. Ya con el segundo gol que llegó, que fue más o menos al inicio de la segunda parte, al minuto 59, Robert Morales, que logró anotar, y ya ahí parecía que Herediano se caía por completo, incluso por momentos, viéndose con la desventaja numérica en ambos sentidos, en el marcador y también en cuanto a cantidad de futbolistas. Yo creo que el Herediano empezó a intentar ya que se cerrara el marcador, es decir, que nos quedamos con un 0-2, vemos si después allá en México podemos hacer algo con esto, pero si nos vamos mucho en ataque nos vamos a descuidar en una defensa que no estuvo muy sólida e iban a perder por más. Entonces el Herediano ahí empezó más a poner un cerrojo en la defensa. Aún así llegó un gol más de Toluca, que terminó siendo anulado, me parece que bien anulado. Y al final, a como el Herediano le dio vida a Toluca en un momento en el que está complicado, Toluca le termina dando la vida al conjunto costarricense, que de nuevo tampoco es un gran resultado, pero ya en los últimos minutos fue al 88 David Vega que logró escaparse, y con un descuido de la defensa de Toluca logró poner el descuento, que fue un premio muy grande para un partido
en el que fue muy limitado lo que presentó el conjunto de Costa Rica, pero que al final pues al menos saca ese descuento y algo de esperanza, bastante más que con el 0-2 tiene para ir a remontar o a buscar la remontada en territorio mexicano, que por cierto de una vez les comento cuándo va a ser. Y la reviso por acá, va a ser el próximo jueves 15 de febrero, ayer dije septiembre, estoy completamente perdido, 15 de febrero, el próximo jueves, sin ir más lejos, cuando Toluca en el Nemesio 10 reciba al Club Sport Herediano en la vuelta de esta serie en la que ya tiene ventaja y pues empieza a abrirse paso hacia los octavos de final el conjunto mexicano. Nos pasamos a repasar lo que sucedió a segunda hora. Ya los dos partidos restantes no fueron aquí en Centroamérica, sino que ambos fueron en territorio canadiense. Primero en la ciudad de Hamilton, cuando precisamente el Hamilton Forge cayó en casa 1-3 frente a las Chivas de Guadalajara. Un partido en el que el Forge entró bastante intenso y con una convicción muy clara de ser ellos quienes manejaran el partido. Creo que esto hay que darles el mérito a estos conjuntos canadienses, a como estuvimos criticando que tuvieran cupos directos. También hay que reconocerle el hecho de que estos equipos tratan de presentar algo distinto frente a los conjuntos que evidentemente son de mayor jerarquía que ellos y como dijeron, estamos en casa, aquí tenemos que controlar nosotros, no vamos a dejar que venga aquí Chivas y sean ellos los que manejen las acciones del partido. Entonces Forge incluso lo llegó a conseguir, pero creo que le salió contraproducente porque sucedieron dos cosas. La primera fue que Forge, a pesar de que estuvo controlando el partido, no logró crear ocasiones de peligro, entonces eso hizo que Chivas estuviera bastante relajado a pesar de que no tenía el balón, pero no se cansaron y eso les permitió que en las contras llevaran bastante más ventaja que Forge y que, como les digo, Chivas estaba muy relajado sin preocuparse atrás y centrándose más en ver cómo ellos podían hacerle daño al conjunto canadiense y eso fue lo que hizo que al minuto 26 Kate Cowell, uno de los jugadores más criticados de Chivas en las últimas semanas por cómo había sido el arranque de su historia en este equipo mexicano y sobre todo también con el contexto con el que él llegó, un estadounidense en un conjunto que utiliza solamente a futbolistas mexicanos, aunque se dio la justificación de que Kate Cowell tiene la nacionalidad, pero bueno, con todo ese contexto, Kate Cowell fue el jugador del partido. 2 goles y una asistencia para él, por mucho el que más hizo y el que más la peleó durante todo el encuentro. Así que como les digo, al 26 un golazo de Kate Cowell y sin embargo Forge pudo reaccionar muy rápido y eso creo que hizo que el partido durante un periodo bastante más largo de lo que debió por cómo se terminó desarrollando estuviera parejo, porque Forge solamente 5 minutos más tarde, al minuto 31 llegó el gol de Terran Campbell con una muy buena jugada del Forge y que también evidenció que la defensa de Chivas no fue vulnerada más, sobre todo por la poca convicción que tuvo el Forge en ataque, porque si lo hubiera hecho, creo que ahí sí Chivas flaqueó mucho en defensa. Para suerte de ellos, Forge no lo terminó aprovechando, pero en la primera ocasión que llegó y que tuvo peligro, logró anotarles y puso el empate. Sin embargo, ya después llegó el gol de Ricardo Marín, asistencia de Kate Cowell, y antes de irse al descanso, y me parece que eso también golpeó mucho al conjunto de la Canadian Premier League, porque ya entró en el segundo tiempo, igual con la convicción de tener ellos el control de la pelota, pero ya como un poco más desmotivados, porque fue algo parecido a lo de ayer de Comunicaciones, tanto nadar, tanto pelear y resistir para que igual no salga el partido como se estaba esperando, y eso permitió que Kate Cowell nuevamente una gran jugada y con una muy buen posicionamiento de él mismo al minuto 62 ya pusiera el 3-1. Incluso Chivas tuvo ocasiones para haber metido alguno más. Forge ya al final sí desesperado se puede buscar al menos un gol más para irse solamente con uno de desventaja, pero me parece que la serie queda bastante liquidada, sobre todo por eso de que no vimos un poderío ofensivo del Forge lo suficiente como para anotar esos 2 goles, es decir, remontar el marcador global. Bueno, 2 no, tiene que ser 3 por los goles de visitante que anotó Chivas, y encima ir a hacerlo a Guadalajara luego muy complicado. Entonces Chivas, a pesar de todo, me parece que el planteamiento del Forge le ayudó a que ellos se vieran más cómodos y pudieran sacar el resultado en este partido. Para comentar cuándo es la vuelta, este partido que será de hecho la primera serie que se juegue el próximo martes, es el único partido del martes 13 de febrero, cuando a las 9 de la noche Chivas de Guadalajara reciba en el Akron. Muchos me están diciendo que debería decir Akron en lugar de Akron, así que bueno, voy a empezar a decir Akron, espero que ya esté bien. Chivas reciba al Hamilton Forge para cerrar la serie y el pase a la siguiente
ronda. Así que ahí tenemos ya el repaso del segundo partido y nos vamos al último que acaba de terminar, cuando el Vancouver Whitecaps igualó 1-1 frente a Tigres en el Starlight Stadium de Langford, Victoria, allá en territorio canadiense. Un estadio, un escenario que hay que decirlo, no es el de Vancouver, no pudo utilizar el BC Place y tuvo que incluso moverse de ciudad. Ese es el estadio del Pacific, precisamente de la Canadian Premier League, y que creo que eso también pudo haber afectado a un pobre desarrollo que vimos de parte de Tigres, porque fue muy poco lo que pudo hacer en ataque. Incluso lo terminamos viendo un muy buen reflejo de esto fue Gignac saliendo mucho de la zona de ataque donde usualmente se mueve, porque ya estaba desesperado, no le estaban llegando ocasiones y empezó a buscar crearlas él mismo con esa calidad que le conocemos al francés, y que creo que, como les digo, fue un reflejo de un Tigres que no se vio nada cómodo, mientras que Vancouver sí dominó las acciones. Sin embargo, no pudo aprovechar eso y a pesar de que creó ocasiones de peligro. Una figura que tenemos que hablar que fue clave en cómo se desarrolló el encuentro fue Fafá Picault, y lo hablamos en la previa. Yo les dije que había sido una de las figuras para que Nashville consiguiera llegar a la final de la Leagues Cup, para que tuviera una muy buena temporada en la Major League Soccer, y que impacto inmediato tuvo en el conjunto canadiense, porque fue por mucho la figura del encuentro para que pudiera Vancouver dominar las acciones. Llegó varias veces, logró poner varias asistencias que no fueron aprovechadas por sus compañeros, pero bueno, ahí estuvo. Damir Kreilach desde el minuto 32 puso en ventaja a los Whitecaps, que, como les dije, durante todo el resto del tiempo tuvo ocasiones para haber aumentado la ventaja, las desperdició, y ya lo comentamos el mismo día de ayer. El que perdona, pues termina recibiendo, y Tigres, aún con lo poco que había presentado, pues tiene una figura como la de Gignac, André-Pierre Gignac, que pues Gignac es Gignac y tuvo una única ocasión y es lo que él necesitaba. Fue ni siquiera de meter enfrente del arco, sino un tiro libre, y con eso la convicción que tiene un jugador de la calidad de Gignac, que es superior a la mayoría de rivales que se vaya a enfrentar en este torneo, pues Gignac la coloca al palo del propio arquero Takaoka, que fue una de las figuras también de este partido, y que tal vez no por ocasiones de Tigres, pero que sí hizo que no pudieran llegar con tanto peligro por su presencia, y Takaoka, que ya ahí no pudo hacer absolutamente nada, y Gignac, que al minuto 88 puso el 1-1. Aún así no me parecía un mal negocio para Tigres perder solamente por 1 de ventaja, pero para Vancouver esa era su mayor esperanza, irse con esa mínima ventaja para cerrar en el volcán y poder conseguir algo, pero ya este empate les complica muchísimo, y para Tigres es pues mucha más tranquilidad y no tener que pensar en que ya entran con desventaja en el partido de vuelta, sino que van a entrar directamente con el empate. Les comento, la vuelta será el próximo miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, cuando Tigres reciba ahí en el estadio universitario a Vancouver Whitecaps a las 7 de la noche. Me parece que sí, 7 de la noche, hora local. Y con eso cerramos este repaso muy rápido. Nada más podemos ver aquí los partidos de la próxima semana. Martes, Chivas Forge, ya los de las 5 series, digamos. Chivas Forge, el miércoles Tigres Vancouver, ese mismo día también un poco más tarde América, que va a recibir al Real Estelí, que tiene que remontar el conjunto americanista, y el jueves 15 de febrero Toluca, que recibirá al Herediano, y un poco más tarde Monterrey al Comunicaciones, y con eso ya conoceremos a los primeros 5 clasificados para la siguiente ronda, y la semana que sigue ya será el arranque de las 6 series restantes que quedan de esta primera ronda. Entonces, ya con esto cerramos lo que sucedió. Por supuesto, como les dije, habrá videos curiosos. Me parece que el día de mañana va a salir mi tier list de los escudos de los 27 equipos. Voy a comentar ahí un poco sobre mis opiniones. También vendrán los de los uniformes una vez que debuten todos los equipos, para tener incluso las imágenes de los propios partidos. Y el lunes vendrá mi actualización de los pronósticos, de los porcentajes de estas 5 series, de quiénes son los equipos favoritos para meterse a los octavos de final. Entonces estén muy pendientes. Hay mucha información sobre esta Conca Champions en mi canal, ya lista ahí, y también se vienen en las próximas semanas muchísimos videos. Entonces, si les gustó dejen un like, suscríbanse y estén muy atentos, y nos vemos en el próximo video hablando de esta Copa de Campeones de la CONCACAF 2024.